Hola, esto es una charla relativamente corta donde vamos a desarrollar algunas de las variables que tenemos que considerar al momento de dosificar el entrenamiento cuando el objetivo es la hipertrofia. Si bien no las vamos a desarrollar a todas, ya que sería muy extenso, las vamos a ir fragmentando y desarrollando una por una. En esta diapositiva vemos cuál sería el orden correcto al momento de planificar o de dosificar algún entrenamiento. Como se puede observar, lo primero que hay que hacer tiene que ver con evaluar. A partir de distintas evaluaciones, ahora vamos a ver algunas, surgen objetivos. De estos objetivos es de los que me tengo que tomar para poder armar una planificación, luego aplico lo planificado y finalmente tengo que reevaluar. De esta manera puedo corroborar si se cumplieron los objetivos o si no se cumplieron y en qué medida. Nuevamente, después de la reevaluación, surgen nuevos objetivos y básicamente esto no termina nunca y siempre voy corrigiendo y voy mejorando y voy reevaluando constantemente. Acá en esta diapositiva esto es el escenario ideal, ¿no? Pero hay un ejemplo donde dice, bueno, por ahí en una evaluación surge que una persona necesita desarrollar más la musculatura anterior del brazo, en este caso el bíceps braquial, braquial anterior y supinador largo, y en otra persona, otro sujeto, puede llegar a tener como objetivo principal desarrollar más el tamaño de los hombros. A partir del objetivo surge cómo vamos a planificar, porque el objetivo más importante puede determinar qué ejercicio hay que realizar antes, en primer lugar. Siempre decimos que es mejor arrancar con ejercicios multiarticulares por un montón de cuestiones que podrían argumentar a favor de esta postura. Pero si de repente el objetivo es desarrollar los deltoides a nivel lateral, el músculo deltoides a nivel lateral, tranquilamente podemos arrancar la rutina con un ejercicio de vuelos laterales, dándole prioridad a ese grupo muscular. Es solo un ejemplo. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos muchas alternativas para evaluar. Hablando específicamente de la hipertrofia y podríamos decir también de la estética corporal, ya que están íntimamente relacionadas, tenemos que existen distintas mediciones del cuerpo, como puede ser en una primera instancia a través de una balanza, pesarnos y tratar de repetir esta situación en las mismas condiciones y a la misma hora del día. Lo que comúnmente se puede hacer es realizar un pesaje diario en un mismo horario, por ejemplo, cuando nos levantamos, cuando nos despertamos en las mismas condiciones cada día y tomar el promedio de los 7 días. Otra alternativa es pesarnos directamente cada 7 días, pero siempre tratando de respetar las mismas condiciones, ya que el peso en la balanza puede sufrir fluctuaciones diarias entre 1 y 2 kilos incluso. El hecho de medir, hay un recuadro en amarillo que aparece acá, que lo que nos está diciendo es, decide dónde medir, medí, repetí en el mismo lugar y podés ver si has mejorado o empeorado. Es una forma de decir, en realidad podemos tomar perímetros, pliegues, de cualquier sector corporal. Lo importante es que siempre vayamos a medir en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Esto nos va a permitir obtener algún valor bastante objetivo y que nos va a permitir compararnos e ir viendo la evolución de los sujetos que estemos entrenando o de nosotros mismos. Ahora abordamos un poquito con mayor profundidad estas mediciones. Antes me gustaría recordarles que una forma muy importante de medir los progresos y de evaluar es a partir de la foto. Siempre tienen que ser lo más similares posibles, con la menor ropa posible, en la misma posición, con la misma cantidad de ropa. Hay que tener en cuenta la luz que llega, la cámara que voy a utilizar. Todas estas variables hay que definirlas y tienen que ser exactamente las mismas para poder darle un valor de mayor validez y reproductibilidad y objetividad. Podemos sacar la foto de frente, de perfil, de ambos lados y de espalda y después compararlas constantemente. Lo ideal no va a ser sacarnos una selfie, sino si tenemos la posibilidad de tener un trípode de alguien que nos saque una foto desde una misma altura y demás, sería lo correcto. En cuanto a los perímetros, los más comunes, lo ideal es hacer quizás una antropometría con todo lo que esto implica, la complejidad, que no es tanto, pero que hay que capacitarse, mirar videos o hacer algunos de los cursos que reparten algunas de las organizaciones, como puede ser la ISAC y otras más.
Pero podemos medir la cintura, podemos medir la cadera. Recuerden que la cintura es el punto de menor circunferencia que hay entre la última costilla y las crestas ilíacas. La cadera la podemos medir de posición parado, con los pies juntos, medir el lugar de mayor perímetro a nivel del glúteo. Podemos medir los perímetros en el glúteo 1 centímetro por debajo del pliegue glúteo de forma bilateral, primero de una pierna, después de la otra pierna, de un muslo y del otro, específicamente por debajo 1 centímetro del pliegue que se hace en el glúteo. Podemos medir el pliegue también, podemos medir el perímetro también a nivel del muslo. Se suele localizar el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la parte superior de la rótula. Se toma con una cinta métrica, con 1 centímetro. El punto medio, supóngase que tenemos una longitud de 20 centímetros, el punto medio sería 10 centímetros. Ahí mido. Siempre repito utilizando el mismo protocolo. Podemos medir el perímetro de la pantorrilla. Este se suele tomar también parado y en el lugar de mayor circunferencia dentro de lo que es la estructura de la pierna. Podemos medir el perímetro del brazo de forma relajada, con el brazo en abducción de 90 grados, o utilizar la misma posición, pero contrayendo el brazo, llevando una flexión el codo de 90 grados y haciendo fuerza en el bíceps para poder tener una diferencia entre lo que es el perímetro relajado y el perímetro contraído. Otra posibilidad de medir los perímetros es a partir del tórax o del pecho, con los brazos abducidos a 90 grados, en una posición tipo de cruz, y a la altura de los pezones de las tetillas medir la circunferencia. Además, existen otros medios o aparatos que pueden posibilitar evaluar los pliegues de grasa subcutánea, es decir, esa grasa que está por debajo de la piel. Se llaman plicómetros y dependiendo de las distintas zonas que queramos controlar, lo podemos hacer y registrar todos estos datos. A partir de un registro grande de estos datos se puede estimar de forma doblemente indirecta la grasa, como así también la masa muscular, entre otros tejidos. Fíjense, estas son casi todas las variables que podemos modificar y que tenemos que tener en cuenta al momento de planificar o programar un entrenamiento, ya sea para hipertrofia o si tuviéramos un objetivo de fuerza o un objetivo funcional, un objetivo deportivo. En el caso de la hipertrofia, como es a lo que se refiere este curso, tenemos selección de medios de entrenamiento. No va a ser lo mismo medios gravitacionales, una mancuerna, una barra, como puede ser una soga elástica, un elástico. Hay diferencias, lo vamos a abordar en otra unidad. El ejercicio a utilizar no es lo mismo multiarticular que un monoarticular, es decir, ejercicios que involucran muchas articulaciones o más de una, y ejercicios que incluyen solamente una articulación. Un multiarticular puede ser el press de banco plano de pecho, ya que estamos trabajando y movilizando la articulación escapulohumeral, como así también la articulación del codo. Un monoarticular puede ser, por ejemplo, un ejercicio de flexión de codo, un ejercicio para el bíceps braquial, para la musculatura anterior del brazo, simplemente doblamos el codo en monoarticular. La tercera variable a considerar es el orden de los ejercicios que vamos a ejecutar. Después las vamos a desarrollar a todas estas variables, simplemente ahora se las presento. Las dos que creo tienen una importancia quizás superior, ¿no? Porque en realidad hay que contemplarlas a todas y todas están relacionadas, pero creo que la intensidad y el volumen son dos variables muy importantes que las vamos a desarrollar sobre todo la intensidad en esta presentación, y vamos a presentar un poco lo que es la variable volumen. En la número 6 tenemos la densidad, pero más que la densidad, que se refiere a la relación entre el trabajo y la pausa, vamos a hablar en las próximas clases de la pausa. ¿Cuánto tiene que durar la pausa para que sea lo ideal para hipertrofiar? ¿Tiene que durar poco tiempo para generar mucho estrés metabólico y de esa manera también inducir una respuesta hormonal aguda muy alta y que eso favorezca alguna respuesta? ¿O tiene que durar mucho tiempo para permitirme realizar mayor volumen, mayor cantidad de series de repeticiones en la sesión, con más intensidad y entrenar con más calidad? Lo dejo como pregunta. La frecuencia, el número de veces que vamos a entrenar un grupo muscular, la percepción subjetiva de los esfuerzos es una variable que nos permite controlar también la intensidad.
la velocidad de ejecución, las repeticiones que vamos a dejar en reserva, en recámara. Esto quiere decir, ¿hago 10 repeticiones sobre 10 posible o trabajo con un RIR 2, es decir, hago 10 pero pudiendo hacer 12 repeticiones? Nuevamente aparece otra variable que se relaciona mucho con esto, como es el carácter del esfuerzo. Puede ser un carácter del esfuerzo ligero, medio o de muy alto estrés. Esto va a tener que ver también con las repeticiones posibles y las que decida hacer. Y por último, el tiempo bajo tensión. Las siglas están en inglés, time under tension, pero básicamente está hablando, se suele utilizar en hipertrofia, cuánto tiempo voy en una repetición dinámica a designar para realizar la fase concéntrica, cuánto la fase excéntrica, y si tuviera una fase isométrica también tendría que contemplarlo en lo que es el tiempo bajo tensión. ¿Cuál es la relación ideal al momento de buscar un aumento de la masa muscular? Nos vamos a centrar, como dije, en la intensidad y en el volumen. Bueno, no se preocupen por la diapositiva anterior porque cada una de esas variables las vamos a ir explicando una por una. Solo que en esta presentación nos vamos a orientar más principalmente a la intensidad orientada a la hipertrofia y un poco aproximarnos a lo que es el volumen. Entonces, yendo a la intensidad. En el entrenamiento deportivo, la intensidad debería de contemplar sí o sí a la velocidad de ejecución, es decir, tendríamos que estar hablando no solo de la carga externa expresada en porcentaje del RM, sino también contemplar la velocidad. Por dicho motivo, podríamos entender que la potencia se aproxima más a la velocidad. De todos modos, podemos utilizar la intensidad en porcentaje de RM y por otra parte evaluar la velocidad, que es lo que también se puede hacer. Pero en el caso de la hipertrofia, vamos a considerar a la intensidad como la carga externa a movilizar en función de un porcentaje de un RM. En otro módulo van a ver lo que son las evaluaciones de un RM, pero a rasgos generales un RM es una repetición máxima. Es la carga con la cual puedo realizar una repetición de forma dinámica, es decir, la fase concéntrica, y no dos repeticiones. Cada ejercicio tiene un RM propio, una repetición máxima. A partir de un RM se lo considera el 100% y a partir de ese 100% puedo establecer diferentes porcentajes. En mi opinión, la intensidad es la variable que más define una zona de entrenamiento. Algunos van a decir que las zonas de entrenamiento de la fuerza pertenecen al pasado y todo es fuerza máxima, lo cual tiene argumentos que son válidos, pero esto en mi consideración no es así, ya que creo y entiendo que las zonas de entrenamiento pueden orientarnos y facilitarnos mucho más la dirección hacia el objetivo que pretendemos. Considero que hay una zona óptima de entrenamiento para la hipertrofia que, si bien después lo vamos a abordar con más detenimiento, está entre el 60 y el 80% de un RM, con un montón de otras características o de otras variables específicas, ¿no? El tiempo bajo tensión, cantidad de series, repeticiones y demás. Vamos a la diapositiva puntualmente. Hipertrofia muscular se da en casi todas las intensidades del RM, del 1RM, siempre y cuando nos acerquemos al fallo muscular. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hipertrofiar con distintos porcentajes de un RM siempre que estemos trabajando con un carácter del esfuerzo cercano al máximo. Si yo elijo una carga que representa el 40% de un RM y realizo una cantidad de repeticiones, por ejemplo, 30 repeticiones, y esas 30 repeticiones coinciden en que estoy cercano al fallo muscular, también voy a poder hipertrofiar. Pero claramente es más fácil, o siempre uno está más cerca del fallo muscular con porcentaje del RM más alto. En esta tabla hay una diferenciación entre distintos porcentajes. Entre el 30 y el 60%, probablemente entrenar con esas cargas genere más fatiga, siempre y cuando esté cerca del fallo, y esta fatiga va a tener que ver con una fatiga periférica. La unidad de fatiga también la vamos a desarrollar en otra unidad. Esto trae consecuencias para continuar entrenando con calidad, va en contra un poco del volumen total. El volumen es muy importante para favorecer la hipertrofia,
es decir, la cantidad de repeticiones, series y carga utilizada, sería una especie, también se llama en investigación tonelaje, y estar con fatiga, perder calidad, va a generar que este volumen total sea menor. Por otra parte, vamos a obtener, trabajando con estas intensidades, un menor beneficio sobre la fuerza, va a haber menos aumento de la fuerza comparado a otras zonas. La zona que está en el medio, 60-80, es la que tiene mejor relación entre tensión mecánica y estrés metabólico. Vayan a la charla de estrés mecánico de tensión mecánica y estrés metabólico para profundizar en este aspecto, pero es donde mejor se da la relación, ya que hay mucha tensión o una tensión considerablemente importante y a su vez está sumándose a esta tensión un estrés importante. El extremo de tensión sería trabajar entre el 80 y el 100 y el extremo de estrés metabólico con menos del 60%. Se gana más fuerza que en el caso del 30 al 60 y también es importante trabajar con un RIR entre 2 y 3 para no generar una fatiga que me impida poder seguir entrenando con calidad. RIR 2 o 3, recuerden que es dejarse 2 o 3 repeticiones previas al fallo muscular. En realidad no es al fallo, pero sí previas a no poder seguir haciendo repeticiones. Entre el 80 y el 100% voy a ganar más fuerza, voy a tener menos volumen total, probablemente que en la zona del 60 y 80. Si tengo fatiga, se la suele relacionar más con una fatiga central. Esto está en signo de pregunta porque hay algunos estudios que indican que no están así y que las dos fatigas, la central y la periférica, se relacionan mucho y una puede generar o desencadenar a la otra. Y al comienzo es importante, y tanto al final de la sesión, de la serie, trabajar con un RIR entre 3 y 5. Claro que vamos a tener un menor RIR siempre que estemos con porcentaje más alto, porque no puedo hacer muchas repeticiones, por lo cual ya el margen que tengo para dejar repeticiones en reserva es menor. Pero trabajar con un RIR entre 2, 3 y hasta 5 es bastante prudente para no generar tanta fatiga. Vamos a avanzar un poco más porque si bien con todas las intensidades se puede hipertrofiar, parece que el límite inferior va a ser un 30%. Y ahora vamos a ver un poco por qué. En este estudio de las Vicious y colaboradores, realizado en el 2018, publicado en una revista de alto prestigio, vamos a hablar un poco del protocolo. Se midieron los efectos de diferentes intensidades del entrenamiento de la fuerza. 30 hombres entrenaban 2 veces por semana, una duración total de 12 semanas, eran activos pero sin experiencia en entrenamiento de la fuerza, trabajaron con una pierna y brazo, entrenaron al 20% de un RM, es decir, con cargas muy bajas. A este grupo lo llamaron G20. Y a la otra extremidad contralateral se le asignó aleatoriamente a una de las tres condiciones diferentes: 40%, 60%, 80% del RM. Realizaron ejercicios de prensa de forma unilateral y de flexores de codo de forma unilateral, como se ve en la imagen. Acá tenemos un poco los efectos de las diferentes intensidades. El grupo G20, en realidad no los efectos, sino que las características de estos protocolos, cómo se hicieron. Lo primero que hay que destacar es que el grupo que trabajaba con el 20% hizo 3 series al fallo y el número de series se ajustó a la extremidad contralateral con un volumen igualado. Esto es muy importante. Igualaron los volúmenes quiere decir que van a comparar una forma de entrenar con el 20% del RM, con el 40%, con el 60% y con el 80%, pero con volúmenes igualados, entendiendo que el volumen es lo que surge de la cantidad de series, de la cantidad de repeticiones y de la carga que van a movilizar. De esa multiplicación surge un volumen. Y trabajaron con volúmenes similares. Voy a tomar con el mouse nuevamente el puntero láser para que puedan visualizarlo. Fíjense que el grupo G20, 3 series, 67 repeticiones, un volumen total de 21.674. Piensen que esto se repitió durante muchas semanas, fueron varias series, ¿no? G40, un volumen total parecido, un tonelaje parecido, G60 lo mismo y G80 lo mismo. Recuerden que G20 es 20% de un RM, 40, 60 y 80. Lo mismo, pero ahora con el ejercicio de brazo. Esto era unilateral
lo que hablamos recién era de forma unilateral la flexión de codo, y la de abajo, la parte de abajo, es de forma unilateral el press, la prensa a 45 grados con la pierna. Fíjense que los volúmenes fueron similares, los volúmenes o tonelajes totales. No hicieron la misma cantidad de series, no hicieron la misma cantidad de repeticiones, pero están los grupos igualados. Esto nos va a permitir comparar algo similar. Sigamos un poquito más. Efectos de diferentes intensidades del entrenamiento de la fuerza. Armé un cuadro para poder tener el grupo que entrenó el 20%, aumentó el área de sección cruzada o área de sección transversal del vasto lateral un 8,9% y de los flexores de codo un 11,4%. En promedio, entre el vasto lateral y los flexores de codo, mejoró un 10%. La mejora en la fuerza máxima en el RM, en promedio de los dos ejercicios, fue de un 22%. Pero fíjense, el grupo de 40% del RM, 60 y 80, todos mejoraron significativamente más que el grupo del 20%, por lo cual parece que hay un límite al igualar los volúmenes en cuanto a beneficios de hipertrofia. El límite puede estar cercano al 30, o por lo menos sabemos que es menor al 40 y mayor al 20%, porque estos tres grupos tuvieron incrementos en la sección de área transversal, cruzada, similares. ¿Qué pasó? La diferencia entre trabajar con cargas bajas y cargas altas sí se da en las mejoras de la fuerza máxima, porque si bien el grupo que entrenó el 40% hipertrofió de forma similar, aumentó su sección transversal de forma similar que el grupo que entrenó al 60 y al 80, el grupo que entrenó al 60 y al 80 obtuvo significativamente mayores ganancias en la fuerza máxima, en los porcentajes de RM. Si medimos los dos ejercicios, el grupo 60% y 80% mejoró un 44% y un 49%. Es decir, con este estudio, bueno, vamos a ir viendo las conclusiones ahora a medida que avanzamos. La magnitud del aumento de la fuerza máxima fue mayor en los dos grupos que entrenaron con mayor porcentaje, pese a que las adaptaciones de hipertrofia fueron similares con el grupo que entrenó al 40%. Es el mismo estudio, para que vean los resultados de los flexores de codo, previo en negro, posterior a 12 semanas con este gris. Fíjense que el grupo que entrenó el 20% del RM mejoró, sí, pero mejoró mucho menos que el grupo del 40, que el grupo del 60 y que el grupo del 80, en sección transversal, tanto para los flexores de codo como para el vasto lateral. Importante ese estudio para contemplar que la intensidad es muy importante para mejorar la fuerza máxima, trabajar con intensidades altas, y para hipertrofiar se puede hipertrofiar en un rango muy amplio de cargas, que puede ir entre el 30 y el 100% del RM. En esta diapositiva tenemos un estudio de Brad Stonefeld en el 2017, que en realidad es una revisión sistemática y metaanálisis. Es decir, han estudiado varios estudios dentro de algunos criterios de inclusión, donde lo que vieron fue, fíjense el título, fuerza y hipertrofia, adaptaciones de la fuerza y hipertrofia comparando cargas de entrenamiento bajas y altas. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la alta intensidad y la baja intensidad? Lo que hicieron en este estudio o en esta revisión fue comparar los cambios en la fuerza y la hipertrofia entre protocolos de baja y alta intensidad. Una búsqueda de protocolos de carga baja, consideraron que era todos los estudios que entraban con cargas menores al 60% de un RM, menores o iguales, y el entrenamiento de alta carga o intensidad, todo lo que era mayor al 60% de un RM, en protocolos que tuvieran mínimo una duración de 6 semanas. Los cambios en la medida de hipertrofia muscular fueron similares en las dos condiciones, tanto los estudios de menos del 60% y de más del 60%, es decir, que la hipertrofia se puede lograr con distintas cargas. Pero las ganancias en la fuerza de una repetición máxima fueron significativamente mayores a favor del entrenamiento de alta intensidad. Los resultados entonces indican que los beneficios en la fuerza máxima se obtienen del uso de cargas pesadas o de alta intensidad, mientras que la hipertrofia muscular se puede lograr igualmente en un espectro de cargas o en un rango de cargas importante. En esta diapositiva presentamos un estudio que viene a contradecir un poco esto que dije,
que es una investigación de un grupo, si no me equivoco, o portugués o brasilero, de Franco y colaboradores, podríamos decir, publicado muy recientemente en el 2019, donde, si nos fijamos el título del artículo, nos establece lo siguiente: bajas cargas son más efectivas que altas cargas de entrenamiento para incrementar la masa muscular en mujeres jóvenes. Ese es el título ya está diciendo una afirmación, como para que sea atractivo. 35 mujeres universitarias entre 18 y 30 años. Los criterios fueron que no tuvieran experiencia en entrenamiento de la fuerza, es decir, eran personas desentrenadas, falta de práctica de actividad física periódica, no tenían ninguna rutina de entrenamiento, también no eran fumadoras y algunas características más, y no se suplementaban ni con anabólicos ni con suplementos, no consumían anabólicos ni suplementos. Un grupo de baja carga, de load, que realizaban repeticiones al fallo, cerca al fallo voluntario, tenían que hacer entre 30 y 35 repeticiones. Un grupo de alta carga que tenían que hacer entre 8 y 10 repeticiones. Más o menos 8 y 10 repeticiones pueden ir entre el 80 y el 75-70% del RM, poco más, poco menos, pero 30 y 35 repeticiones son porcentajes mucho más bajos, menores al 60%, ¿no? Esto lo pongo en potencial porque realmente a medida que aumentamos la cantidad de repeticiones no es fácil discriminar en qué porcentaje se está trabajando. Realizaron 3 ejercicios: extensiones de cuádriceps, como vemos ahí en esta imagen, que están, las 3 imágenes están a la derecha, pero la de arriba más a la izquierda, de forma unilateral, extension leg. Después realizaron press de piernas unilateral, press leg a 45 grados, esta que está acá abajo, y curl de piernas bilateral. Este lo hicieron de forma bilateral porque precisamente no podían realizarlo con una pierna. Las cargas no les permitían hacer con una pierna ni con las mínimas cargas. Esto habla del nivel de entrenamiento de estas personas, de estas mujeres. 2 sesiones de entrenamiento por semana, 3 series, una pausa entre 60 y 90 segundos entre series y de 2 a 3 minutos de descanso entre ejercicios. Y después tenían un tiempo bajo tensión de 1 segundo para la acción muscular tanto concéntrica como excéntrica. Las conclusiones del trabajo son que a cargas bajas realizadas hasta o cerca de la fatiga volitiva del fallo es mejor que las cargas altas en cuanto a la ganancia de masa muscular, pero no en las ganancias de fuerza muscular. Esto aplicado en mujeres jóvenes, novatas, sin experiencia, después de 9 semanas de entrenamiento de la fuerza. Y acá los gráficos del estudio. Midieron con DEXA la composición corporal, masa magra sin grasa ni hueso. Fíjense que con las cargas bajas, load, obtuvieron mayores beneficios que con las cargas altas, high. Lo mismo en la masa muscular de las piernas. Esto en el cuerpo en general, esto en las piernas. Pero la fuerza no mejoró más con las cargas bajas, si bien mejoró con los dos, aparentemente mejoró un poco más con las cargas altas. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es mejor entrar con cargas bajas para hipertrofiar o con cargas altas? Lo primero que iba a aclarar es que en muchos de los estudios que se hacen de investigación hay un sujeto que está insistiendo o alentando a que se realicen las repeticiones, y uno puede hacer quizás al fallo 30-35, pero no es lo común en el entrenamiento ir a tantas repeticiones y ir al fallo. Uno, si hace muchas repeticiones, normalmente no va al fallo porque la fatiga que genera es mucho mayor y la motivación para ir al fallo con tantas repeticiones tiene que ser muy alta. Pero eso no es todo, hay que agregar otra cuestión. Entonces, a la pregunta de ¿hago con menos intensidad, menos porcentaje del RM o no hago? Fíjense lo que pasa en este estudio. Recuerden que yo les había dicho que era muy importante igualar los volúmenes, bien, el volumen del tonelaje total, las series, repeticiones y la carga. Y acá nos igualó. El grupo que entrenó con bajas cargas, tanto en el leg extension, en el leg curl, en el leg press, tiene un total de repeticiones de kilogramos levantados, es decir, tiene de repeticiones y de series un volumen mucho más alto que el grupo que entrenó con altas cargas. No están equiparando las poblaciones, las muestras, perdón. Están comparando un grupo que entrenó mucho más con un grupo que entrenó mucho menos.
De ahí es que entiendo que este estudio está bien hecho, pero que concluir que entrenar con cargas bajas genera más hipertrofia en personas entrenadas es un error, porque no compararon lo mismo. Fíjense, es casi el doble, 73%, casi el doble de entrenamiento tuvo un grupo con respecto al otro. Por eso les quiero decir que no es lo mismo o que no es mejor entrenar con cargas bajas para hipertrofiar. Vamos a introducir un poco el volumen y vamos a dejar dos conceptos. El volumen en hipertrofia normalmente se lo conoce como la cantidad de repeticiones que se realizan en el ejercicio o los kilogramos totales levantados, que es con lo que se igualan los estudios científicos. Está determinado por las series, repeticiones y los pesos levantados en cada ejercicio. Cuanto más volumen se vaya tolerando, más adaptaciones se van generando. Hay una relación directa entre el volumen total y las adaptaciones de hipertrofia que generemos. No así con los valores de fuerza máxima, pero sí con el volumen. Igualmente, un autor, Fernando Naclerio Ayllón, argentino, que ahora actualmente vive en Greenwich y estuvo trabajando muchos años en España, en la Universidad Europea de Madrid, ha establecido un concepto que me parece más correcto, pese a que no haya publicaciones tan frecuentes con este criterio, que es el volumen por ciento. Esta variable incluye el porcentaje del RM que representan las cargas utilizadas y no los kilos movilizados. Por ejemplo, lo pongo acá en la diapositiva, dos sujetos realizan 3 series de 12 repeticiones, con 60 kilos en el press de banco plano. Eso da un volumen total absoluto de 2160. Pero si el sujeto 1 tiene un RM de 110 kilos y el sujeto 2 un RM de 140 kilos, obviamente la carga es diferente. Los dos realizaron el mismo volumen porque realizaron 2160, pero no representa el mismo impacto de la carga. No puede impactar igual a una persona que a otra, a un sujeto que a otro. Ya que para el sujeto 1 es su 55% del RM esta carga utilizada, los 60 kilos. Y para el sujeto 2, esa carga es el 43%, es decir, está trabajando un porcentaje más bajo. Entonces la propuesta de Fernando Naclerio es el volumen por ciento y sería de la siguiente manera. El sujeto 1, 3 por 12 por 0,55, que es el porcentaje que representa el RM esa carga. Da un volumen total de 20 volumen por ciento. Y el sujeto 2 es 3 por 12 por 0,43, da 15 volumen por ciento. Fíjense que acá teníamos la misma o el mismo volumen total absoluto y acá tenemos una diferenciación, 20 con 15. El sujeto 1, la carga tiene mayor impacto que para el sujeto 2. Sigamos un poquito más. En otra investigación de Brad Schoenfeld y colaboradores, Contreras, gente realmente muy representativa en este medio, que ha investigado mucho, tenemos el siguiente estudio. 34 hombres entrenados en fuerza, con experiencia de promedio 4,4 años, tuvieron que dividir en 3 grupos. Un grupo que lo llamaron de bajo volumen, que iba a realizar una serie por ejercicio por sesión de entrenamiento. Un grupo de volumen moderado, 3 series por ejercicio por sesión de entrenamiento. Y un grupo denominado de alto volumen, que iba a hacer 5 series por ejercicio por sesión de entrenamiento. Realizaron 7 ejercicios por sesión. Los ejercicios eran el press de banco plano con barra, press militar con barra, tirones al pecho por delante, remo en polea, sentadilla con barra, con la barra en la espalda, sentadilla por atrás sería, prensa de piernas en máquina y extensiones a una pierna de cuádriceps en la máquina sentado. Es decir, todos ejercicios muy frecuentes en el medio. 3 sesiones por semana realizaban, durante 8 semanas. Series entre 8 y 12 repeticiones, llegando al fallo, con una cadencia de 1 segundo concéntrico y 2 segundos excéntrico. El tiempo bajo tensión o TUT, time under tension. La pausa era de 90 segundos entre series y de 2 minutos, es decir, 120 segundos entre ejercicios. Pero recuerden que un grupo hacía una serie de cada uno de los ejercicios, el otro grupo 3 y el otro 5. 3 veces por semana a estas intensidades. Fíjense, veamos qué pasó. La fuerza se evaluó con porcentaje con el RM para la sentadilla y el press de banco plano con bar. En cuanto a la fuerza, fíjense, el grupo que entrenaba una serie A3 y A5 mejoraron parecido. Mejoraron de forma similar, pese a que un grupo
tenía muchas más series realizadas en la semana que otro grupo, pero trabajaban con intensidades similares. Esto pasó en sentadilla y también en press de banco plano. En cuanto a la resistencia muscular medida con un 50% del RM en el ejercicio de press de banco plano realizado hasta el fallo, tenemos que la mejora fue levemente superior en los grupos que realizaron más series, pero la diferencia no era estadísticamente significativa. ¿Pero qué pasó con la hipertrofia muscular? La hipertrofia, primero aclaro que se evaluó mediante ecografía para los flexores de codo, los extensores de codo, el muslo medial y el muslo lateral. Se evaluó el espesor muscular, bien, el thickness. Y esto, expresado en milímetros, esto se hizo precisamente porque, si recuerdan en una clase anterior, yo les expliqué que el espesor muscular tenía una correlación con evidencia científica de la sección transversal o el área de sección transversal muscular, que es lo que mide la hipertrofia muscular. Entonces midieron el espesor muscular. Aclaro que las cargas, lo que está arriba en fuerza y en repeticiones, pero en fuerza acá en squat y en el press de banco plano, fíjense que está expresado en kilogramos, no en porcentajes. Si hacemos acá la cuenta, 123 menos 104 debería dar 18 y si hacemos 126 menos 106 da 19,6. Lo quería aclarar porque me parece que lo expresé como porcentajes. Y acá el espesor muscular está medido en milímetros. La hipertrofia muscular se evaluó entonces mediante este método. ¿Y qué pasó? El grupo que realizaba una serie, fíjense que la hipertrofia fue mucho menor que el grupo que realizaba 5 series. Lo mismo ocurrió con el resto de los músculos. Acá pongo como ejemplo el bíceps braquial, los flexores, uno al tren superior y uno al tren inferior. El vasto lateral, 2,9 a 7,2. Es decir, la fuerza está más condicionada por la intensidad sin importar tanto el volumen, pero la hipertrofia está más condicionada, si bien hay un amplio rango en la intensidad, sí está condicionada, en este caso la hipertrofia, por el volumen total que apliquemos. Fíjense, en una gráfica, una serie, lo que mejoraban, la hipertrofia, el espesor muscular, el grupo que hacía 3 y el grupo que hacía 5. Hay una tendencia clara y significativa. Estos son las medias y estos son los desvíos, pero fíjense que incluso, si bien todos mejoraron, por ahí este sujeto, que son muestras, son de 10, 11 y 12 personas, este sujeto quizás no mejoró, directamente parece que empeoró. Por lo cual, los estudios toman las muestras, las medias, pero muchas veces sepan que hay una desviación interindividual, y esta desviación puede ser la del sujeto que estén entrenando. Por eso hay que considerar cada persona, cada entrenado de forma individual, cada paciente, siempre de forma individual, porque no todos responden o pueden estar fuera de estas medias. Pueden estar en una punta, en un extremo, en la mínima, en la máxima. Y este es el ejemplo de el muslo lateral, también una serie, 3 series, 5 series. Fíjense cómo la tendencia es muy distinta y significativa en cuanto a la hipertrofia muscular. Entonces, los resultados mostraron aumentos significativos entre la preintervención y la postintervención en la fuerza y la resistencia en todos los grupos. Todos mejoraron la fuerza y la resistencia. Los individuos entrenados en fuerza pueden lograr aumentos marcados en la fuerza, los entrenados en los que hicieron esta rutina, y la resistencia con solo 3 sesiones semanales de 13 minutos durante un periodo de 8 semanas. Y estas ganancias son similares a las logradas con un compromiso de tiempo sustancialmente mayor. ¿Qué quiere decirnos? Hacemos 7 ejercicios, una sola serie de cada uno, y casi vamos a obtener las mismas ganancias de fuerza y de resistencia que el grupo que hace 5 y está más de 1 hora en el gimnasio. Es muy importante este dato para las personas que precisamente tienen la excusa del tiempo o que sí o sí los tenemos que tener poco tiempo al gimnasio porque tienen muchas actividades. El volumen no parece tener ningún efecto diferencial en la medida de resistencia muscular de la parte superior del cuerpo. Dije que no era significativo en el press de banco al 50%. En cuanto a la hipertrofia muscular, acá sí sigue una relación dosis-respuesta, con ganancias cada vez mayores, con mayores volúmenes de entrenamiento. Acá sí se vio que los que realizaban 5 series mejoraban más que los que realizaban una. En este estudio se puede ver cómo
mejorar la fuerza máxima no requiere de tanto volumen, pero para hipertrofiar, el volumen es más importante. Estudio de Schoenfeld 2019, muy completo y muy aclaratorio sobre este tema.